Bienvenido, amigo oyente. Tenemos un tema especial para hoy y el título del devocional es El matrimonio, un pacto ante Dios. El matrimonio no solamente es una bendición de Dios, sino un pacto ante Dios. Siendo el matrimonio un pacto ante Dios, excluye que sea un pacto ante los hombres o aún ante una denominación. El matrimonio es un concepto eminentemente espiritual y divino. Es una institución creada por Dios e instituida solo por Él. Hay que diferenciar el matrimonio dado por Dios del matrimonio dado por los hombres. El matrimonio dado por los hombres es creación por las instituciones del Estado, está expresado en las normas civiles de cada nación y está reglamentado por los códigos civiles y el derecho de familia. El matrimonio civil es un contrato civil celebrado ante los hombres y ante el Estado y se disuelve por causas previamente dadas por el hombre. El matrimonio dado por Dios es creación de Dios y está establecido en las Sagradas Escrituras. Todo creyente del Evangelio de Jesucristo debe entender y vivir el matrimonio sí o sí a la luz de las Sagradas Escrituras y no conforme a las instituciones civiles o conveniencias egoístas en cada uno de los esposos. Como fundamento bíblico del matrimonio, como un pacto ante Dios, hacemos la lectura de la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 21 al 33, titulado Deberes conyugales. Versículo 21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Versículo 22. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Versículo 23. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su propio cuerpo. Versículo 24. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Versículo 25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Versículo 26. Para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Versículo 27. Para representarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Versículo 28. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Versículo 29. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo. Versículo 31. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Versículo 32. Esto es un misterio profundo. Yo refiero a Cristo y a la iglesia. Versículo 33. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Vamos a orar. Padre del cielo, disponemos nuestros corazones delante de ti, para que con el poder de la palabra, la guía del Espíritu Santo y el amor de Jesucristo, nos permita captar el mensaje de su palabra relacionada con el matrimonio, y especialmente con la esposa sometida a su esposo, pero el esposo amándola, así como Cristo amó a la iglesia. Permítanos, Señor, que tanto el esposo como la esposa en forma permanente esté sujeta a Cristo, sujeta a la palabra, sujeta a la guía del Espíritu Santo. Señor, que este devocional quede en nuestros corazones grabado para que tanto como esposo como esposa
podamos darle la gloria a Dios, puesto que el matrimonio es una bendición de Dios, es creación de Dios y es ante todo un pacto ante su presencia, ante su amor y ante su gracia. En la parte introductoria de este devocional, indicábamos que el matrimonio es un pacto ante Dios, es creación de Dios, es una institución divina. La lectura de Efesios 5, 21 al 33 indica los deberes conyugales, es decir, los deberes del esposo para con la esposa y viceversa. Tengamos presente que en todas las naciones los divorcios crecen en gran manera y Colombia no es la excepción. Tampoco lo es dentro de la misma iglesia cristiana protestante. Y ese aumento de divorcios nos debe preocupar como creyentes del Evangelio. Como esposos, como esposas, estamos en el deber de permanecer firmes en el matrimonio, cumpliendo los deberes que Dios nos ha dado por medio de la palabra para mantener la armonía, la fidelidad y la permanencia de los esposos en amor de Cristo y el matrimonio incólume, sin mancha. Ahora examinemos algunos textos y resaltemos algunas enseñanzas que nos dejan Efesios del capítulo 5, versículos 21 al 33. Este texto se refiere que, principalmente, los dos esposos deben estar sometidos a Dios. Esto es importante. Los dos esposos deben estar sometidos a Dios por medio de Jesucristo. Según el versículo 21, examinemos el término sometimiento. Significado de sometimiento, ¿cuál es? El sometimiento, tal como lo ordenan las Sagradas Escrituras, es dependencia, es subordinación, es supeditación, es obediencia. También examinemos el término reverencia. ¿Qué es reverencia? Es respeto, es docilidad, acatamiento, recogimiento. Pero esto, ¿a quién? ¿A quién rendimos reverencia? A Cristo. Solo a Él. A Él debemos rendirle reverencia y estar los dos, esposa y esposo, sujetos. Porque Él es el Hijo de Dios. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Es nuestro Señor y Salvador. Ahora, la palabra clave es sometimiento, y aquí a veces no se ha entendido el fondo doctrinario de este término, sometimiento. Entonces, el sometimiento tanto del esposo como el de la esposa es a Cristo. Ojo, a Cristo. La reciprocidad entre esposos debe ser a los mandatos bíblicos, ordenados en las Sagradas Escrituras. Sometimiento a Cristo, ambos esposos en reverencia, pero conforme a las Sagradas Escrituras, no conforme a las ideas, al conocimiento y a las cosas que pasan por la mente y por el corazón y por los sentimientos de cada uno de los esposos. No, es el sometimiento ambos a Cristo. Miremos otro aspecto. La esposa sometida al esposo. El versículo 22 habla del sometimiento de la esposa al esposo. Mire, si la esposa se somete a Cristo y de igual manera ella se somete a su esposo, no hay ningún inconveniente o división, porque la esposa se somete a su esposo y a la vez está sometida a Cristo. Claro, el esposo también está sometido a Cristo, pero el esposo debe estar también sometido permanentemente conforme a los mandatos de Dios como esposo en el matrimonio. Ambos esposos deben estar sometidos a Cristo. Esta es la clave. Ambos sometidos a Cristo. Miremos otro aspecto. ¿Cuál es el fundamento entonces del sometimiento? Vamos al fundamento bíblico, ¿no? Está en el versículo 23. En este versículo está el argumento bíblico del sometimiento. ¿Cuál es ese argumento? Que el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. Recordemos que el esposo es el sacerdote en la casa, teniendo en cuenta que el concepto de cabeza no es algo anatómico o psicológico o de actos de arbitrariedad. No, de ninguna manera. El sometimiento es espiritual, es divino, ante Dios por medio de Cristo. El sometimiento es una dimensión sobrenatural, es bíblica, es voluntaria, es espiritual.
Como el esposo es sacerdote del hogar, su conducta debe ser sabia, amorosa, ecuánime, sensata, comprensiva, tolerante. No es una autoridad de soberbia, ni de actitudes de patanería. No, es una actitud divina delante de Dios. Otro aspecto, la representación del matrimonio. Pablo representa el matrimonio con la iglesia. Es decir, el matrimonio es una representación de la iglesia. O en la iglesia está representado el matrimonio. En el versículo 24 dice: así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos. Dice en todo. Antes de explicar el término en todo, entendamos que Pablo compara el matrimonio con la iglesia. La iglesia y el matrimonio, no olvidemos, son dos instituciones divinas creadas por Dios, institucionalizadas por Dios y reglamentadas en las Sagradas Escrituras. Ahora, miremos otro aspecto. ¿Qué significa someterse en todo? El versículo 24 dice: las esposas deben someterse a sus esposos en todo. ¿Qué debemos entender en todo? La respuesta es: en todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras relacionado con el matrimonio como institución creada por Dios, como institución divina. No someter en todo lo que a bien tenga el esposo, de producto de sus pasiones, incluso desordenadas. No, el sometimiento es a las normas divinas que están reglamentadas en las Sagradas Escrituras. Para eso, examinemos varias escrituras que hablan del matrimonio. El matrimonio tiene un propósito bíblico. Desde la perspectiva cristiana, el matrimonio existe para la gloria de Dios. Entonces, el propósito no está en los esposos, sino en algo más grande que ellos. El propósito está en Dios. El propósito está en Dios. Así lo dice Romanos 11:36. Miremos otro. El matrimonio es una dinámica espiritual. Es otra característica interesante. Es la dinámica interna del amor matrimonial entre esposos. La dinámica matrimonial está basada en el amor de Dios. Así lo expresa Efesios 5:25. Otra. El matrimonio es una prioridad divina, muy relacionada con el punto anterior. En el concepto cristiano del matrimonio, los esposos se aman más cuando cada uno se ame menos. Oídos, los esposos se aman más cuando cada uno se ame menos. Es decir, tenemos que amar primero a Dios. La prioridad en el matrimonio se encuentra fuera de la pareja. Solo se encuentra en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, en la grandeza de Dios, en esa bendición de Dios que es el matrimonio para los esposos. Así lo indica Hebreos 13:4. Miremos otro texto. El matrimonio tiene un fundamento teológico. La base de la relación entre esposa y esposo es la gracia de Dios. El fundamento del matrimonio cristiano es entonces la gracia en un Cristo que dio su vida por nosotros. Así está en Gálatas 5:22-23. Otro texto. En el matrimonio es importante tener en cuenta los roles. Ojo, los roles. La perspectiva cristiana de los roles en el matrimonio no son ni machistas ni feministas. Los roles en el matrimonio son divinos, son sagrados. Entonces, los roles en el matrimonio cristiano son de origen divino de la santidad de Dios y no de la voluntariedad de los esposos. Así está registrado en Colosenses 3:17-19. Miremos otro aspecto. El esposo debe amar sí o sí a su esposa. Y esto es muy importante, amigo esposo, amigo oyente. Acá fallamos mucho los hombres. Y mucho es mucho. El versículo 25 dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Versículo 26, para hacerla santa, dice el versículo. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra de Dios.
lavándola con agua mediante la palabra de Dios. Versículo 27, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Para aceptar mejor el mensaje anterior, debemos examinar cómo Jesucristo amó la iglesia. Ejemplo de cómo debemos amar a nuestras esposas. Jesús murió para que los hombres recibiéramos el perdón de nuestros pecados y recibiéramos la vida eterna. Así está registrado en Romanos 6:23 y Efesios 1:7. Además, el amor en fidelidad, Jesús demostró que un ser humano puede permanecer leal a Dios incluso ante las pruebas más difíciles. Por más inconvenientes que se presenten en el seno del hogar entre los esposos, no hay argumento alguno, porque tenemos que permanecer fieles, así como Cristo permanece fiel al frente de la iglesia. Así está en Hebreos 4:15. Y recabemos de lo que es amar. Así como Cristo amó la iglesia, así los hombres debemos amar a nuestras esposas. Mire, Jesús murió para que obtuviéramos el perdón de nuestros pecados. Cualquier error nosotros, por más grande que sea y que cometa la esposa, nosotros debemos perdonarla. Jesús murió para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Uno de los fines del matrimonio es que el esposo dé a su esposa la seguridad, la garantía, el amor para que ambos sean salvos. Así lo indica Juan 3:16. Jesús fue obediente hasta la muerte y demostró que un creyente puede permanecer fiel a Dios ante cualquier prueba. Así lo dice Filipenses 2:8. De estos textos concluimos que el esposo, para amar a su esposa, bajo cualquier circunstancia, tiene que permanecer obediente a la palabra de Dios y obediente a los mandatos de Dios hechos y dados por Jesucristo. Que el esposo, para amar a su esposa, debe permanecer fiel a la palabra de Dios, fiel a su amada esposa. Y de otra parte, que en el corazón del esposo reine el amor de Jesucristo. Repito, que el amor de Jesucristo reine en el esposo para que de esa manera pueda amar a su esposa. Si un esposo no ama a su esposa, no está amando a Cristo y no está amando su santa palabra. ¿Qué dice la Biblia acerca del matrimonio? Amada esposa, amado esposo. Examinemos algunos textos de las Sagradas Escrituras. Génesis 2:24. Por eso el hombre deja a su madre y a su padre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Luego el matrimonio es creación de Dios. Génesis 24:60. Y bendijeron a Rebeca con estas palabras: hermana nuestra, que seas madre de millares, que dominen tus descendientes las ciudades de tus enemigos. El matrimonio es entonces una entrega total y esencial. Entrega total y esencial. Cantar de los Cantares 4:9-10. Cautivaste mi corazón, hermana y novia mía, con una mirada de tus ojos, con una vuelta de tu collar, cautivaste mi corazón. Miren, el matrimonio es un pleno romance. Es muy importante mantener el romance para que no se apague ese primer amor. Jeremías 33:10-11. Den gracias al Señor Todopoderoso, porque el Señor es bueno, porque su amor es eterno, el amor de Dios. El matrimonio ofrece momentos permanentes de gran gozo, y si los dos están sujetos a Cristo, es un gozo eterno. Malaquías 2:15. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios, el fruto del amor, los hijos. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen la esposa de su juventud. El matrimonio proporciona el mejor ambiente para la formación de los hijos. Los hijos, el reflejo del amor de los padres. Los esposos deben reflejar el amor de Cristo. Mateo 6:32. Pero yo les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual,
todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Entonces, la infidelidad rompe el lazo entre los esposos y se destruye el matrimonio cuando hay infidelidad. Mateo 19:6. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Qué nos enseña esto? Que el matrimonio es permanente, solo la muerte separa. Romanos 7:2-3. La casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposa muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Corroboramos lo anterior. Es decir, que el matrimonio solo lo disuelve la muerte de uno de los cónyuges. Ojo, solo la muerte. Efesios 5:26-27. Para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Versículo 27. Para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. El amor en el matrimonio, importante. Este texto nos deja una enseñanza. El matrimonio está basado en la práctica del amor de Dios, no en los sentimientos de ninguno de los esposos. No, solo en el amor de Dios. Miremos otro texto, Efesios 5:23. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Este texto ya lo habíamos leído anteriormente, pero para recalcar, el esposo es cabeza de su esposa. Entonces, el matrimonio, según este texto, es un símbolo vivo de Cristo, es un símbolo vivo de la iglesia, es un símbolo que une a los dos esposos a estar aferrados a Cristo, aferrados a la palabra de Dios. Hebreos 13:14. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Entonces, el matrimonio, por tanto, es un pacto ante Dios y un acto honroso para la gloria de Dios. ¿Qué podemos concluir con relación al matrimonio como un pacto ante Dios con base a esos textos que acabamos de leer? Que el matrimonio es creación de Dios, que el matrimonio es una entrega total, que el matrimonio es un gozo recíproco entre los esposos, que el matrimonio es una continua actitud en romance, que el matrimonio es una alabanza a Dios, que el matrimonio proporciona el mejor ambiente para formar los hijos, que la infidelidad en el matrimonio rompe el lazo de la confianza entre los esposos, que el matrimonio es permanente, que el matrimonio solo lo disuelve la muerte de uno de los cónyuges, que el matrimonio está basado en la práctica del amor de Jesucristo y no en los sentimientos de los esposos. Ojo, en el amor de Jesucristo es que se fundamenta el matrimonio y el amor de los esposos, y no en los sentimientos de cada uno de los esposos. El matrimonio es un símbolo vivo de Cristo y de la iglesia, y que el matrimonio es un pacto ante Dios y no ante los hombres. Amigo oyente, vamos a orar para dar por terminado el devocional institucional. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que cada una de estas enseñanzas haya llegado al corazón de los esposos, para que nos llene de gozo de su amor, para que continuemos ese romance continuo en el amor de Dios, para que con nuestros actos y nuestra vivencia alabemos a Dios, para que formamos ante Dios de manera santa a nuestros hijos. Que nunca se vaya a romper la confianza por la infidelidad o el incumplimiento de los deberes de uno de los esposos. Que el matrimonio sea permanente y que solo lo disuelva la muerte de uno de los dos. Que el matrimonio lo tengamos en nuestro corazón como una práctica permanente en el amor en Cristo. Que entendamos, Señor, que el matrimonio es un símbolo vivo de Cristo y de la iglesia. Y que el matrimonio es ante todo un pacto ante Dios.